forma de la saga también. Alguien me preguntaba por aquí, perdón mi ignorancia, pero ¿qué es esto de revocación de mandato? A ver, es un tema del que hemos venido hablando, se sigue hablando de ello y por eso hemos invitado al consejero electoral del INE, Martín Fernando Faz, para hablar de este tema, justo revocación de mandato. Consejero, buenos días, feliz año, un abrazo desde aquí. Igualmente, Adela, para ti y para todo tu equipo y también para todo el auditorio. Buenos Muchas días. gracias. Gracias, Martín. Oye, bueno, pues estuvieron las vacaciones y todas las celebraciones, ¿no? De fin de año y como que quedaron algunos temas pendientes sobre la revocación de mandato. Uno de ellos es el judicial. ¿Qué noticias tienen ustedes sobre Bueno, este tema? pues entre vacaciones y no en estos rumbos, porque acá han seguido los trabajos. De hecho, también el propio tribunal sesionó pues prácticamente un día antes de fin de año. El tribunal finalmente resolvió que no podían posponerse las actividades que se habían pospuesto, de tal manera que se reactivaron todas. Hoy mismo, por ejemplo, se están instalando en los 300 distritos electorales de todo el país los consejos distritales, que juegan un papel fundamental porque son estos 300 consejos distritales formados por ciudadanos también y ciudadanas, quienes van a definir en dónde se instalarán las casillas, quienes van a contratar también a los capacitadores asistentes, estas figuras que son las que visitan nuestros hogares con estos chalecos color fuchsia, color rosa mexicano, que son quienes pues van a buscar a los ciudadanos, a los 800,000 ciudadanos que se requerirán para que formen parte de la revocación de mandato, y seguimos ahorita validando las firmas. Hasta el momento ya hay un 70.3% de las firmas que se requieren, es decir, ya van 1.939.457 firmas validadas. Ya validadas, Martín. Ya validadas, sí, que representan el 70% de los 2.7 millones Que se requieren. que se requieren. Esto es juntando tanto las firmas que se recabaron a través de una aplicación móvil como aquellas en físico. En total se han recibido un poco más de 11 millones, de solo 2.7 millones que se necesitan. Es pues muy probable que se reúna en estos días el número suficiente y el 4 de febrero deberemos de emitir la convocatoria. Pero ahorita estamos en ese proceso y pues bueno, fue darle continuidad a las actividades que en un primer momento se habían pospuesto, pero que luego ya por resolución del tribunal se tuvieron que realizar. Y otra cosa importante, Adela, es que en esa sentencia el tribunal, a nosotros el INE, nos pide que hagamos un nuevo ajuste presupuestal para que destinemos un poco más de recursos, si es que los hubiera, para la revocación de mandato, o bien que revisemos los costos de la revocación de mandato para ver si podemos Disminuir, sí. disminuir su costo. Bajarle al Así es. costo, ¿no? Todo esto con la finalidad de solicitarle a la Secretaría de Hacienda, que esa es otra de las cosas que el tribunal nos determinó en su sentencia, pues pedirle ese dinero que nos esté faltando. Entonces, este miércoles, pasado mañana, vamos a sesionar en el Consejo para ya definir cuál ajuste presupuestal es el que podemos hacer, es decir, de dónde podemos obtener un poco más de ahorros y qué tanto podríamos bajarle al costo para entonces esa diferencia solicitarse a la Hacienda. Y en eso hemos estado todos estos días. Ahora, de que habrá una diferencia, Martín, que tendrán que solicitarle a Hacienda, porque por más que le bajen, al parecer no les alcanza. Sí, es que el corte fue muy fuerte, ¿no? O sea, realmente el costo, nosotros habíamos costeado la revocación en 3.800 millones y de hecho solo nos dieron 800 millones. Entonces, pues por más que reduzcamos, lo cual ya hemos hecho, ya hemos cancelado proyectos que estaban ya en las distintas áreas. ¿Cómo cuáles, Martín? ¿Cómo cuáles, Martín? Por ejemplo, en algunas cosas de capacitación se bajaron algunos proyectos, otros proyectos de mantenimiento a sistemas, por ejemplo, también se bajaron.
de tal manera que nosotros logramos, y luego además también se han comprometido algunos ahorros para este año, de tal manera que así fue como logramos encontrar, bueno, no encontrar, no estaban perdidos ni nada que se parezca, sino que pudimos liberar 700 millones para que con esos 800 que nos había dado originalmente el Congreso dispongamos en este momento de 1.503 millones para la realización de la consulta. Pero justo en estas semanas, tanto las semanas finales del año pasado como estas primeras, hemos estado volviendo a hacer otros ajustes, cancelando también otros proyectos y viendo cómo dejamos de hacer algunas otras cosas de lo que sería la revocación de mandato para volver a hacer un nuevo ajuste. Y entonces sí la diferencia es solicitarla, pero evidentemente que sí va a haber una diferencia. O sea, no, Oye, Martín, no... ¿y esto no compromete el ejercicio? Porque yo creo que esto es el tema, ¿no? Pues mira, el tema va a ser finalmente con cuánto contemos y cuántas casillas sean las que podemos instalar. O sea, a final de cuentas, la unidad fundamental de tanto del costo como de las revocaciones, cuántas casillas podemos instalar. La idea, originalmente, cuando nosotros costeamos, habíamos hablado de 161.490 casillas, que era la proyección para el mes de abril. Esto podría variar por el tamaño de la lista nominal, pero sería mínimo. Sin embargo, esto era con 3.800 millones, o bien si no tenemos esa cantidad, pues es muy probable que se tengan que instalar menos. Y al instalar menos, pues significa que las vas a poner más distanciadas a la ciudadanía y eso pues puede hacer que eso inhiba o le quite incentivos a la ciudadanía de participar. Pero el ejercicio de revocación de mandato se va a realizar sin dudas el 10 de abril. Ese fue el sentido también de las resoluciones, sobre todo del Tribunal Electoral, porque la resolución de la Suprema Corte de Justicia fue una resolución temporal, porque todavía tenemos que ver que resuelva la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional. Pero bajo cualquier sentido, tanto por esa resolución incidental de la Suprema Corte en un primer momento y por la sentencia del tribunal, la revocación de mandato se debe realizar con los recursos que se tengan y de eso va a depender. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Y lo único que tenemos que ver es si a raíz de estos ajustes, de estos nuevos ajustes presupuestales que realicemos en estos días y que el miércoles daremos a conocer en el Consejo General, cuánto nos da Hacienda, si es que nos da. Tampoco es que Hacienda esté obligada a darnos el resto, porque muchas veces se entendió así algo de la resolución, ¿no? De que el tribunal estaba vinculando a Hacienda a darnos el dinero que faltaba. No, la está vinculando a que nos responda de manera breve, de manera fundada y motivada, y que al hacerlo considere que ellos como parte del Estado mexicano también tienen la obligación de materializar los derechos políticos a través de dar las condiciones materiales. Entonces habrá que ver, una vez que nosotros le solicitemos a Hacienda, si Hacienda puede también destinar algún recurso y dependerá del recurso que tengamos el número de casillas que instalemos, pero de que hay revocación de mandato, sí se juntan las firmas, que como te digo, ahorita ya vamos en el 70%. Que todo indica que sí, ¿no, Martín? Todo indica que sí, pero bueno, hay que terminar el procedimiento, que terminará en el transcurso de las próximas semanas. ¿Y luego se hace la convocatoria? El 4 de febrero la convocatoria. 4 de febrero. Para que el 10 de abril se realice la revocación de mandato. Ya. Ahora, ¿no es ilegal instalar un menor número de casillas, Martín? Que esto es otro tema del que se ha hablado. Pues lo que pasa es que la resolución del tribunal nos dice que hay que hacerlo con lo que haya y que para eso se tengan que hacer los ajustes tanto presupuestales como logísticos y operativos. Ya. Entonces, una vez que tengamos respuesta de la Secretaría de Hacienda o no, porque puede ocurrir que no tengamos respuesta o que tengamos una respuesta negativa. Negativa. No, nos tiene que responder porque a eso sí la está obligando el tribunal, pero puede respondernos de manera negativa, de manera fundada y motivada, y una vez que tengamos ese panorama, pues tendremos que definir cuántas son las que se van a instalar, considerando la resolución también del tribunal que nos pide que hagamos ajustes tanto presupuestales como logísticos y operativos, ajustándonos a los recursos que tengamos. Y ustedes están considerando ambos escenarios, la negativa de Hacienda, ¿no? Pues mira, hay que considerarlos. Pues sí, para el miércoles que vamos a tener nuestro acuerdo, lo único que nosotros vamos a hacer es, mira, nos falta tanto dinero,
Ya encontramos este dinero, bueno, no encontramos, la palabra no es la más adecuada. Ya Ojalá logramos este fuera, ¿verdad? dinero. Pero bueno, Ojalá fuera, sí, ¿verdad? Al final del arco iris, ¿no? sí, sí, Como sí, se dice, ¿no? Pero bueno, aquí no hay ningún arco iris, al final, o si lo hay, al final no hay de dónde. Y lo que hemos hecho es cancelar proyectos, reducir otros. Estamos viendo también un ejercicio de abaratar. Cuando digo abaratar, no me refiero tampoco como a quitar estándares de calidad, me nada más refiero, abaratar costos, digamos. Sí. por ejemplo, que la papelería no se haga en papel seguridad, sino que se haga en otro tipo de papel y, por ejemplo, no a color, sino en blanco y negro. O sea, me Ya, refiero a ese tipo de cosas. No es a dejar de tener ciertos estándares de seguridad. ya, A eso me refiero. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer este próximo miércoles es, mira, ya logramos bajar algunos costos, ya encontramos también o ya destinamos este dinero, nos falta tanto y entonces esperaremos que la Secretaría de Hacienda nos responda a la brevedad, porque eso sí es importante, Adela. Un trabajo de revocación de mandato que implica una elección, bueno, no es una elección, pero es un ejercicio de participación ciudadana de carácter nacional, tiene tiempos muy cortos, estamos solamente a 90 sí, días. ya está encima en realidad, sí, sí, Y sí. está encima, entonces nosotros sí requerimos que la respuesta de Hacienda sea en los términos en que dijo el tribunal de manera breve, porque pues así debe ser. Y ya una vez que Hacienda nos responda, tendremos ya la precisión de cuántas podremos instalar. Ya, para dar toda la información. Ya, esperan, y de eso también dependerá, supongo, la participación de la gente, de Pues todo sí, esto, claro. sí es claro, desde luego, si hay menos casillas, pues se complica un poco más la participación ciudadana, pero lo que sí es que aún en un escenario de menor casillas, si fuera el caso, esto lo hacemos también de una manera planeada para que no haya obstáculos a nivel general. Hay 300 distritos, en todos los distritos tendrán que instalarse un determinado número de casillas, de tal manera que haremos un equilibrio para que tampoco haya sectores que tengan más facilidades o menos facilidades para ejercer Ya. su Es, derecho a, en este caso, la revocación del pues mandato. esto tendrá que pasar ya entonces en los próximos días, todo esto, ¿no? Y nosotros pues seguiremos atentos y dando la información al auditorio. Oye, Martín, justo comentaba yo hace un rato esto que dijo Ricardo Anaya, ¿no? El ex candidato presidencial por el Partido de Acción Nacional, en el sentido de que el presidente López Obrador lo que quiere es acabar con el INE, ¿no? Y que pues es un sinsentido hacer este ejercicio de revocación, porque, a ver, aunque le bajen al costo, pues es lana, ¿no? Y pues, de acuerdo a algunas encuestas, el 80% de la gente piensa que el presidente, o más, ¿no?, se tendría que quedar. ¿Tú qué piensas al respecto? Porque dice, lo quiere dejar bien tullido y amolado, ¿no? Mira, nuestro papel como autoridad electoral es cumplir con lo que mandata la Constitución. El análisis sobre la pertinencia o no de un ejercicio como esto, pues eso está para los políticos, para los analistas. Y yo respeto tanto las opiniones de unos como de otros. Nosotros como autoridad electoral lo que tenemos que hacer es, en la Constitución hay un derecho de un ejercicio que es la revocación de mandato, hay un procedimiento a través del cual un número de ciudadanos por estas o aquellas motivaciones lo solicita, nosotros tenemos que hacerlo. Lo que debe de quedar claro es que todos los derechos tienen un costo. Los derechos políticos Claro. entre ellos, pero también, por ejemplo, el derecho a la salud a través de las vacunas, pues tiene un costo. Y también el derecho a la educación a través de las escuelas, pues tiene un costo. Todos los derechos tienen un costo. El derecho a la justicia tiene un costo. Hay que mantener a la Suprema Corte de Justicia, a los tribunales estatales. Todos los derechos tienen un costo. Y el Estado mexicano tiene que prever esos costos para la realización de sus ejercicios. Por eso la sentencia del tribunal vinculando a Hacienda a respondernos es importante y sienta un buen precedente porque no es un asunto nada más del INE, es un asunto de todo el Estado mexicano. El INE es una parte del Estado mexicano, un organismo autónomo, pero no puede hacer solo las cosas, requiere también del apoyo del resto del Estado mexicano. Y esto ocurre no solamente con el dinero, ocurre incluso también con la elección, porque, por ejemplo, los paquetes electorales
una vez que se depositan en las urnas y regresan a los consejos, pues necesitan el apoyo y la vigilancia, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad. Es decir, todos los derechos cuestan, tienen un costo, y el Estado es el que tiene que brindar los elementos para que eso Exacto. ocurra. Digo, tienen que prever y procurar, ¿no? Así Prever y es. procurar. Ahora, ya el análisis de la pertinencia o no, pues digamos, no es mi papel como autoridad electoral. Nuestro papel como autoridad electoral es, a ver, aquí hay un derecho consagrado en la Constitución, hay un número de ciudadanos que están solicitándolo, nosotros analizamos esos formatos, cuentan con los requisitos, ahorita va el 70.3%, ese es nuestro papel. Ya las opiniones políticas en torno a un ejercicio de esta naturaleza, pues yo creo que son bienvenidas porque forman parte del debate público, pero creo que eso le corresponde a los actores políticos, a los analistas políticos, pero a la autoridad electoral lo que le corresponde es cumplir Sin con... duda, pero ¿ustedes se han sentido vulnerados, Martín? Bueno, mira, el hecho de que no se nos otorgue un presupuesto, pues definitivamente es un golpe. La autonomía no debe ser nada más una autonomía de palabra, tiene que ser una autonomía también de carácter material. Para operar. Pues sí. Claro, el hecho de que estemos solicitando 3.800 millones para realizar un ejercicio y nos den 800 millones, evidentemente que es un golpe, ¿sí? Ahora, con el tribunal, con el resultado del tribunal y la sentencia, se abre una posibilidad de que haya un replanteamiento de esto. Pero luego también ocurrió con el tema, por ejemplo, de las denuncias penales que se presentaron en contra de mis colegas que votaron a favor. Yo no voté a favor. 6 de ustedes, sí, 6 de ustedes. Yo estuve entre los 5 que no. Exacto. Pero aún así, la denuncia penal, pues la verdad sí es un ejercicio de intimidación. ¿Por qué? Porque en un colegiado de esta naturaleza, donde hay una interpretación, donde hay una forma de interpretar en un sentido o en otro ciertos mandatos legales, y son resoluciones administrativas. No requieres, porque además hay un tribunal al que tú puedes ir a decir, oye, no me gustó la resolución de los consejeros del INE Claro. de estos o de aquellos. Voy a un tribunal administrativo, que es el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso un tribunal jurisdiccional, que resuelve sobre una resolución administrativa y ya se resuelve. No necesitas ir realmente a un asunto penal. Y también la interposición de esta denuncia penal, pues de alguna manera también fue sí sentimos un agravio, porque no es la forma en que... No solamente fue excesivo, sino pues, un despropósito absolutamente, ¿no? Sí, porque además difícilmente... iba a prosperar. Claro, o sea, ¿cómo tipificas coalición de servidores públicos para ir en contra de una ley? Pues si ni siquiera ha ocurrido que, o sea, la revocación ahí está, y ahí va, o sea, es decir, el procedimiento para la revocación, ahí va, o sea, es decir, están las firmas, no ha ocurrido nada. Entonces, en ese sentido sí hemos sentido ese tipo de ataques. Sin embargo, también creemos que nuestro papel, o por lo menos yo al interior del Consejo estoy convencido que nuestro papel no es entrar en una ruta de confrontación con el Poder Ejecutivo ni con los actores políticos. Nuestro papel es cumplir con la Constitución, cumplir con la ley, y en este caso es lo que hemos estado haciendo, y en ese sentido, siguiendo incluso el acatamiento de las sentencias y de juntarse las firmas requeridas, que ya están muy cerca de lograrse, habrá revocación de mandato. Ya que de hecho nunca se detuvo el procedimiento, ¿no? Todo el proceso, digamos. Se detuvo quizás administrativamente un par de días, porque entre la resolución que por mayoría aprobaron mis colegas, que fue el 17 de diciembre, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que fue unos días después, y luego la del tribunal, pues solamente se pospusieron un par de asuntos más de carácter interno y administrativo, pero no se pospusieron las firmas, y tampoco se pospusieron, como te digo, ni la instalación de los consejos locales, que eso fue el 3 de enero, ni el día de hoy los 300 consejos distritales, que son 2 elementos fundamentales, y tampoco la convocatoria para los CAEs. Así que realmente esa semana que transcurrió entre la decisión de postergar y que se revirtió, realmente fueron asuntos de carácter administrativo que no tuvieron afectación ninguna en el procedimiento. Martín, te agradezco mucho. Como siempre, estaremos atentos. Habrá que ver qué pasa estos días y, si me permites, en contacto. Muchas gracias. Un abrazo. Buen año. Gracias. Muchas gracias. Es Martín Fernando Faz, consejero.